Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos, espero que estén pasando un bonito día, que termine siendo un bonito día así como está hoy el sol reluciente. Bueno, agradecido por la oportunidad y bueno, el deber de compartir una vez más el ministerio de la predicación con ustedes. Rueda, videotape, dicen por ahí. Ese es el tema que les voy a compartir hoy. La oración, que tiene poder. Puede ser que sea lo que piensan, pero también a la vez lo que no piensan. Muchos conocen algún famoso versículo. Creo que hoy voy a esta experiencia que les voy a compartir es mucho más que eso. Ok, la Biblia. ¿Cuál es su Biblia que usted tiene? Es mi Biblia hoy. De repente tiene concordancia por acá, sí, por aquí, tal. Esto es la Biblia, esto está acá, quítale esta zona. A veces tienen ayudas, páginas de blanco. Este pequeño libro es un compilado de historias, un compilado de sucesos. Realmente la Biblia es en su gran mayoría historia. Una de las cuestiones cuando yo empecé a conocer las escrituras, los 16, 17 años, bueno, un poco antes realmente, me habían predicado testigos de Jehová y mi impresión era que la Biblia era un libro religioso. De hecho, que pensaba que la Biblia era lo que uno iba a la iglesia tradicional. Yo crecí en el catolicismo, entonces a la iglesia tradicional era lo que yo encontraba en la Biblia. Siempre me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios. Pero con el tiempo conocí y uno va conociendo, o ya uno sabe que la Biblia es en sí un libro enorme, de enorme contenido histórico. Es rara los pasajes que no lo son así. Biblia, entornos escritos desde personajes, desde hechos, desde eventos, como los evangelios, que son la historia de Jesús. Una muy breve, concisa y corta historia de Jesús narrada en 4 evangelios. Y en sí es una historia particularmente de la relación de Dios. ¿Con quién? Con los hombres, con la creación, en ciertos pasajes del tiempo, en unos procesos de algunos 2000 años, menos de 2000 años que está condensado el libro, o que abarca el libro en la generación humana. Entonces, en una parte del tiempo. Pero principalmente con lo que conocemos, o si no conoces, en la Biblia dice el pueblo de Dios. Israel, la nación de Israel. Mi pueblo escogido, a quien yo saqué de Egipto y lo he llevado al Oriente Próximo. Hoy lo conocemos como Oriente Próximo, donde ahí alrededor de Jerusalén. Lo que trata de reunificarse ahora como la nación de Israel, en Palestina. La Biblia es un libro lleno de lecciones como la que yo le voy a compartir el día de hoy. Mi parada va a estar situada casi exacto, es más, podría ser hasta de mucha casualidad que sea 3000 años atrás. 3000 años atrás. Entre el 1031 a.C. al 1001 a.C. Se piensa o se establece, se cree que gobernó el rey Saúl, el primer rey de la nación de Israel. De hecho, la Biblia dice que gobernó por 40 años en el libro de Hechos, pero en el texto antiguo dice que no está claro, dice que gobernó y 2 años. El número no está claro. No está en el escrito original. Se cree que gobernó 22 años, 31 años, etc. Hace 3000 años que aproximadamente ocurre esta historia cuando Saúl fue el primero que le tocó, o fue el primero que se sentó en el trono en el formato de la nación de Israel, en el reino de Israel. Un reinado que duró 3 reyes en su magnitud. Después se dividió y bueno, es otra historia. Él, Saúl, ejerció de primer rey de la nación, que es protagonista de la Biblia, de ese pueblo elegido de Dios. Saúl, el primer rey de la nación, ya había sido, a esta altura que lo vamos a leer, rechazado por Dios. Digamos, usted no me agrada, Saúl. Usted no me agrada. No hiciste mi voluntad. No te comportas conforme a la rectitud y la justicia que yo te he demandado. Por lo cual, entérese. Mandaron un tweet, no le mandaron un tweet, eso no existía. Le mandaron un comunicado a través de un profeta. Por cierto, Samuel, de quien vamos a leer, no Samuel que está allá, Samuel, el libro bíblico,
de que vamos a leer la historia, y le dijeron: usted ya no va al baile, como decimos acá. Usted ya no agrada a Dios y tu reino será quitado. Entonces, parafraseando un poco, Saúl no obedeció a Dios, y por esa época Dios había dicho: no, yo voy a poner en el trono a un hombre que tenga un corazón conforme a mi corazón. Qué palabras tan complicadas decir: un hombre conforme a mi corazón. Pensaríamos los seres humanos que dividimos tanto la deidad de la humanidad, es bien, que eso no puede existir. Pero Dios había dicho de un hombre que tiene esa cualidad, y lo había mandado a ungir. O sea, le había dado su bendición con Samuel, no Samuel que está allá, el Samuel bíblico, con Samuel, a darle su bendición. Y ese hombre se llama David. ¿Cómo admiro yo a David? David me parece el personaje que uno tiene que conocer profundamente para acercarse más a lo que Dios quiere del hombre. Entonces, David y Saúl son protagonistas de mi historia el día de hoy. Saúl es como, ¿sabe que en una historia siempre hay el bueno y el malo, no? Tratan como que siempre de hacer algo así. Saúl es no vamos a decir el malo, pero el personaje contrario a David, que ni siquiera era contrario a David. Desde este punto de vista lo vamos a ver. David en algún momento tomaría el reino de la nación de Israel, pero desde que comenzamos a leer esta historia que vamos a compartir hoy, encontramos a un Saúl tratando de eliminarlo. Repetidas veces Saúl está buscando la muerte, la desaparición de David. Dice la Escritura que ya tenía recelo de él. Este David era un fervoroso y apasionado creyente de Dios. A través de su fe venció a un guerrero invencible, Goliat. ¿Conoce la historia de David y Goliat? ¿No la conoce? Conocer esa historia de David y Goliat. Pero David es mucho más que la historia de David y Goliat, y David es muchísimo más que la historia de Betsabé. Entonces, ¿quién es ese incircunciso? Vale, ese ni siquiera es hijo de Dios. Yo mismo soy. Tú vienes a mí con palo, vale. ¿Crees que yo soy un perro? David no podía usar las armaduras de Israel. No, con él estaba un Dios que no se servía de esas cosas, y que por solamente su nombre Goliat tenía que ser vencido. Y David le lanzó aquella famosa pedrada que... Y más allá, pues David le cortó la cabeza. Aquí está su campeón, que fue vencido por Jehová de los ejércitos. Ese es David. ¿Qué pasaría después? En un mundo habitual sería muy famoso. Sería la estrella de pop de la moda, la estrella militar, la estrella sería toda estrella. No sé, los celulares vendrían con la sticker de atrás, David. La gente aquí con David. Y todo el mundo sería fan de David. Efectivamente eso pasó. La fama de David corrió por toda la tierra, y la gente veía que Dios estaba con él. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y empezó a ser herido el ego de Saúl. Aparte que ya sabía que le habían mandado una carta de despido. Estaba en preaviso. Y empezó Saúl a buscar, a exterminar a David. Y allí ocurre esta historia. Versículo 12 del libro primero de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer un poco de historia, vamos a conocer un poco la historia. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él, de Saúl. Finalmente lo echó de su presencia. Saúl echó a David de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él, el Señor Dios. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo a David. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David, porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día, Saúl le dijo a David: estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor.
Pues Saúl pensó, voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo. Fin de la cita, vamos a parar aquí. La política no es algo de este siglo, la política es conspiración política para acabar con el enemigo del rey, porque aunque el Señor había rechazado a Saúl, ese gen en el espíritu humano del orgullo, del ego, no aceptó la voluntad de Dios y la tomó por sus propias manos, o intentó tomarla por sus propias manos. Y este flamante David, después de haber matado al guerrero, lo que tenía a sus espaldas era nada más y nada menos que la máxima autoridad de la nación. Y a quien David decía, ese es el ungido de Dios. Yo tengo que servir a Saúl porque es lo que Dios puso acá. Así David veía a Saúl. Saúl quería matarlo y David decía, si me quiere matar, él es el ungido de Dios. Él es el ungido de Dios. Él es el hombre que Dios puso ahí. Así David veía a Saúl. Es importante saber esto. Entonces, Saúl estaba tratando de matarlo. Y esto era una época de pesadilla para David. Versículo 18, ahí mismo dice la respuesta de David a Saúl. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia en Israel para que yo sea yerno del rey? La familia de mi padre no es nadie. Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Sí, no funcionó el plan. Bueno, plan A. Bueno, ya el plan A era que le lanzó unas lanzas y no lo mató. Este es el plan B. No le funcionó a Saúl ese plan. Entonces, esta otra hija, Mical, versículo 20, que se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten. Plan C. Plan C. Entonces se dice que se decía a sí mismo Saúl, ¿no? La cosa que Saúl tramaba en su mente, perdón. Entonces David le responde ahí mismo en el versículo 21, Saúl le dice a David en el versículo 21, hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. Qué honor, ¿no? Ser el yerno del rey. Más, si David hubiese tenido malicia y ya Dios lo había ungido, bueno, tengo una oportunidad para yo ser rey. ¿Verdad que sí? Más cerca del trono. Bueno, que se muera Jonatán, el chamo tiene problemas físicos y bueno, quita el yerno. Pero David le responde a él. Disculpe. No, dice, Saúl instruyó, versículo 22, instruyó a sus siervos para que le dijeran a David, el rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno? Entonces dice, cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió, ¿cómo puede ser un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey? Él no se veía con méritos. Entonces cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo, díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. El precio que Saúl le está poniendo a David para que él sea yerno. Saúl sabía que David los iba a matar a todos y que por inercia iba a ser su yerno. Entonces, lo que tenía en mente, dice el versículo 25, es que ellos mataran a David en la batalla. David estuvo tan encantado de aceptar la oferta, versículo 26, que antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Fin de la cita. El plan C también falló y se convirtió en yerno del rey. Entonces David procuraba una actitud recta y justa, que era servir a su rey, a su jefe y a su autoridad. Cuando vemos la escritura vemos este carácter de David. No sé si usted la visión que tiene, porque a veces yo me he dado cuenta que la visión, una pregunta, ¿quién es David? Claro, ese es el adúltero, es el que mató al tipo y se quedó con la mujer. Eso es lo que la gente conoce de David, muchas veces. O la parte guerrera, el Rocky, ¡pah!, le pegó una pedrada a Goliat y lo mató. Realmente me parecen pasajes pequeños en la Biblia. Comparado a lo que es David, un hombre temeroso, un hombre que está siendo perseguido para ser asesinado, pero por su temor a Dios, seguía allí.
seguía allí. Y eso trajo grandes bendiciones. Entonces David consideraba a Saúl como el elegido de Dios, alguien a quien someterse, porque esa era la voluntad de Dios. Por otro lado, Saúl tramando plan A, plan B, plan C, y no sé cuántos más no están en la Biblia, la forma de eliminar a David. No sé si le puso venenos en la sopa. No sé cuántas veces, pero era recurrente. Dice que un espíritu venil lo atormentaba. Y de paso era David que para más colmo, le tocaba el arpa que le calmaba el espíritu a Saúl. Versículo 28 dice: cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. ¿Cómo que dice aquí? Le hizo la cruz. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Ya en el capítulo 19, versículo 1 dice: Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. La desesperación de Saúl, que lo maten los soldados, que lo mate mi hijo. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno: deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y hablaré de ti. Luego informaré todo lo que pueda averiguar. Jonatán lo estaba ayudando, el hijo de Saúl. Dice más adelante el versículo 9: cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con lanza en mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa. Y Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y, dejando la lanza clavada en la pared, huyó y se escapó en medio de la noche. Otra vez le lanzó una lanza para matarlo. En esa reunión había estado la esposa. Es que hasta David dijo mentiras para oír. Usted ve la historia y David buscó cómo huir de Saúl, porque Saúl, como su jefe, lo traía a su presencia con la intención de matarlo. Versículo 1 del capítulo 20. David escapó de los campamentos y se fue a preguntarle a Jonatán: ¿qué he hecho? ¿Qué crimen he cometido para que tu papá quiera matarme? Como una persona o como a ti, seguramente has pasado episodios en los cuales te pasan cosas injustas en la vida. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No fue ajeno David de ello. No somos ajenos de ello, de recibir la injusticia del hombre, porque en sí, ¿qué es lo que yo leía cuando hablamos antes de la gracia? Antes nuestra vida, espero que no ahora, nuestra vida estaba guiada por el espíritu de la potestad del aire. Dice Satanás: quien influye a los que se niegan a obedecer a Dios. Y Saúl era uno de ellos. Y David era víctima de esto en su vida. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Entonces, capítulo 21, avanzando en la historia, en el versículo 7 dice: entonces, aquel día estaba allí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, uno de los siervos de Saúl, uno de los soldados de Saúl. Bueno, todos tenían que rendirle pleitesía a Saúl en Israel. Él era jefe de todos. Entonces, Doeg, uno de sus funcionarios, había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. David está tratando en su proceso de huir, de buscar alternativas, de buscar soluciones, está pidiendo ayuda. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está bien, está envuelta en una tela detrás del efod, tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin valor, respondió David, dámela. Entonces David escapó de Saúl y se fue donde el rey Aquis de Gat. Bueno, los versículos anteriores no son muy importantes, pero aquí empieza algo muy importante, versículo 10. David en todo esto escapó y se fue a donde el rey Aquis de Gat. Resulta ser que Aquis es un tal hermano de pueblo, de la misma comunidad, de un tal llamado Goliat. David pasa tantos apuros que se va a la tierra del mismo tipo que mató. Yo no sé, no tenía opciones, no tenía pasaje. No se fue para Egipto. Yo me pregunto eso. Para le faltaba inteligencia. No, circunstancias. A lo mejor a lo más cercano, no sé, a lo mejor hay una explicación bíblica que no la veo acá, o no está en otro lado de la Biblia.
¿Qué puede pasar si tú te vas? Tú eres el que mataste a ese tipo, después persiguieron a todos, y cuando llegas allá, ¿qué crees que te puede pasar? Se metió en un problema. Y aquí empieza una parte interesante en la vida de David y da unos escritos muy importantes para la vida de los creyentes de todas estas generaciones que estamos el día de hoy. David se escapó y se fue a donde el rey Aquis de Gat, pero los oficiales de Aquis no le agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Lógico. Yo soy Aquis y le doy chuleta. ¿Para qué pensarlo? Lo meto en una cisterna, allá había cisternas de 50 metros. Es un hombre peligroso para él. Porque ciertamente si David hubiese seguido con el favor de Saúl, Saúl un día le dice: tráeme la cabeza de Aquis, te falta. Faltaba la cabeza de Aquis allí. Porque estaban persiguiendo a los filisteos. O sea, había una guerra entre las dos naciones. Y de paso, los filisteos no eran una nación que agradaba a Dios. Hay un contexto. Entonces David tenía miedo de lo que pudiera hacer y vamos a ver a qué acudió David. Esto estamos en el capítulo 21, versículo 13, dice la brillante idea de David. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva le escurriera por su barbilla, su barba. Finalmente el rey de Aquis le dijo a sus hombres: tienen que traerme un loco. ¿Qué hago yo con un discapacitado mental? No sé qué tanto habrá fingido Aquis. No, a ese tipo le han dado tanto golpe que ya perdió la conciencia. Sáquenme ese loco de aquí. Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría yo de permitir que alguien como él sea huésped de mi casa? Sáquenlo de aquí. La sufrida vida de David. Huir una y otra vez de la conspiración de Saúl, de su misma mano cuando éste intentaba matarlo. David, la prominente referencia de historia y grandeza de Israel. Sí, seguramente el personaje más grande que existe en la Biblia que no sea Jesús. Esa es mi consideración. Seguramente. David, ese hombre de historia y grandeza, ese hombre se formó en el sufrimiento y en la sombra de la muerte. ¿Por qué escribir un salmo que diga que lo liberen del valle de muerte? ¿Acaso es que era porque David era un poeta y se le ocurrió un día: voy a imaginarme un hombre que estaba en un valle de muerte y que lo iban a matar? Vamos a escribir esa novela. Era su propia vida. Era su propia vida. Entonces cuando leemos el 91, el 23, ¡ay, qué salmos tan impresionantes, qué sufrimiento! Piense que el 66% de esos salmos, es decir, probablemente 100 de los 150, 100 eran salmos de David, particularmente del sufrimiento. Y cuando se hizo pasar por loco, él recitó uno de esos salmos. Saúl estaba vuelto loco, ese sí estaba loco, cuerdamente loco. Cuando David fue y buscó la espada de los filisteos, la espada de Goliat, bueno, aquí sí vale la pena haber perdido 2 minutos leyendo eso. Cuando Saúl va y dicen: ese tipo estuvo por aquí, ¿quién lo ayudó? ¿Quién le dio la espada? Ah, le dieron la espada. En el lugar donde David retiró la espada eran los sacerdotes de Dios, hombres dedicados a trabajar por Dios. De hecho, todo el mundo tenía que diezmar para estos hombres. Dice la escritura que Saúl mató no solamente al hombre que le dio la espada, sino a 84 más. Traidores. Seguramente le habrá dicho traidores de la patria, porque eran traidores al reinado. Y los mató. Como agarraras y... no, la iglesia no predica lo que yo digo. Y venga el gobernante y mátenme a los predicadores, decapítenlos allí en la plaza. La iglesia tiene que alinearse con lo que dice el gobierno. Algo así está pasando en una nación que es el pueblo de Dios. David, en su respeto a Dios,
Porque, fíjense, no es en vano lo que testifica Hechos 13:22 cuando dijo que David era un hombre conforme a mi propio corazón. No enfrentó ni mató al rey en las oportunidades que tuvo. Se dice que tuvo 3 oportunidades cara a cara, que no había nadie, no había testigo y le pudo haber dado chuleta. No lo hizo. Huyó tan lejos, pero tan lejos como meter la pata e irse a casa de Aquis. Se habrá preguntado David, ¿qué hice yo? ¿Pero por qué yo me vine para acá? ¿Qué me pasa en la cabeza? Aquí, no me podía meter en un río ahí, en un barco y quedarme en el medio del mar. No sé. Ahí estaba David en aprietos. Y cuando David vio, ya estando en casa de Aquis, los comentarios de la gente de Aquis, dice el versículo 12 y 13 del capítulo 21, que tuvo miedo de lo que pudiera hacer rey Aquis con él y se hizo pasar por loco. Y hacerse pasar por loco lo salvó. Pero resulta ser que si usted se va al Salmo 34 y lee el encabezado que tiene la Biblia NTV especialmente arriba, va a encontrarse esto que dice allí. Salmo de David acerca cuando se hizo pasar por loco en frente de Ahimelech, que es una traducción de Aquis, frente de Aquis, quien lo echó de su presencia. Cuando David se hizo pasar por loco y salió de allí, él escribió este salmo. Y resulta ser que en ese momento David había hecho una oración y fue librado. Y le dice a la gente, escúchenme, porque Dios los oye. Y David comparte el poder de su oración. Y es lo que yo les quiero compartir el día de hoy después de tanta cháchara de historia. Pasa que si no conocemos el contexto, no tenemos idea. No tenemos idea de la magnitud de las enseñanzas. Y ahora yo creo que tendremos idea de la magnitud del Salmo 34. Versículo 1 de ese Salmo dice así. Recuerden que es David el que lo ha recitado. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo, vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá su rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones y jóvenes fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege a los huesos de los justos, ni uno solo será quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y a los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Salmo 34. ¿Cómo llegó este salmo a existir? ¿Usted se pregunta alguna vez leyendo un salmo? ¿De dónde habrán salido? Bueno, una locura salió este salmo. La circunstancia de la vida en una persona en lo que obra Dios. Un hombre atribulado, en aprietos, sufriendo, siendo perseguido para ser exterminado, que vive huyendo,
y en el lugar de refugio, allá donde está Aquis, en su casa, el filisteo, que también está en peligro, pero de todas esas circunstancias se salvó. Recuerda que el plan A falló, el B, el C, el D. Y fíjense, ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba? ¿En casa de quién? De Aquis, de un filisteo. ¿Cuál era el plan B de Saúl? Que los filisteos los mataran. A lo mejor David cayó allí por maquinaciones de Saúl. No lo dice la escritura, pero estaba en el territorio filisteo como quería, sin ejército, apenas con la... Bueno, no creo que tuviera la espada de Goliat, pues. A lo mejor se la decomisaron. Pero no hace una espada contra... Bueno, era David. Pero estaba allí, donde quería Saúl para que fuera asesinado. De todas esas, Dios lo rescató. Y este salmo de David da la reflexión y la enseñanza de por qué Dios lo rescató. Lo interesante de este salmo es que David lo que escribe es por qué Dios lo rescató. No solamente habla de que Dios lo rescató, sino de por qué lo rescató. ¿Por qué la oración de David tenía poder? ¿Cuál fue la fórmula que salvó a David? ¿Alguno llegó a captar por qué la oración de David tenía poder? Pregunto, corazón creyente. Cuando leí el salmo, ¿decía la palabra creyente? No, ¿verdad? Cuando leí el salmo decía que era por su corazón. No. Probablemente, no, seguramente David no sabía que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso se narró después. Recuerden que la Biblia es un escrito una historia, una narración de lo que pasó. Estos personajes no sabían nada de esto. Oye, Samuel me echó un aceite ahí y me dijo que Dios me bendice. Él fue una especie de bautismo. No sabría las dimensiones de lo que vendría. En el 1 dice que alabará al Señor en todo tiempo. Entonces dice que podemos decir que la oración de David tenía poder porque alabó al Señor en todo tiempo. Porque lo buscó. Nosotros como personas acudimos y vamos al Señor y oramos y esperamos un favor. Porque algún día todos son mandamientos. David. ¿Qué lo dijo? No, porque no tenga, porque no vi quién habla. Vamos a seguir leyendo. Hay un versículo popular y capaz. ¿Quién de ustedes pensó cuando yo coloqué la oración que tenía poder en Santiago 5:16? La oración del justo eficaz puede mucho. ¿Quién lo pensó? Levante la mano. ¿Alguno lo pensó? No, ninguno lo pensó. ¿Conocemos? Bueno, no conocen. Que el famoso versículo dice que la oración del justo tiene poder. Y a lo mejor pensamos, mi oración tiene poder porque yo soy justo. ¿Qué significa eso? Lo primero que yo le quiero decir es que la historia de David es la realización de lo que dice ese versículo y mi reflexión que nos llevemos el día de hoy. Santiago 5:16 dice, en la NTV dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La Reina Valera, este versículo es hiper famoso. Después Juan 3:16 es uno de los más famosos. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. A lo mejor tú te armas a orar y dices, como esta persona, en un local como aquella iglesia donde esa persona, y ruega al Señor, porque la persona dice, la oración tiene poder. La NBI, la nueva versión internacional, dice así, la oración del justo es poderosa y eficaz. Famoso versículo que habla de la oración, pero más propiamente de lo que dice el diccionario. El diccionario dice en este versículo como la palabra deesis, que significa necesidad, dice petición, ruego, súplica. La palabra aquí que se usa, la súplica, la necesidad, el ruego de una persona, que dice aquí, justa. Entonces siempre se cita la oración. Los cristianos afirmamos lo poderosa y lo importante y la esperanza y la promesa de lo que es la oración. Pero ¿qué nos afirma que ella es poderosa? Pues el poder es de la mano de Dios.
Muchas personas viven... Yo soy una persona que, no sé si alguna vez en la vida me ha escuchado, yo no sé si me ha escuchado decir, yo lo declaro. Se dice que unas personas dicen, no, eso lo dicen los evangélicos, el otro grupo. A veces la gente piensa nada más en doctrinas religiosas. Declarar podría significar es que yo digo que el Señor lo va a hacer. Y aunque el Señor me da mucha confianza en orar y me insiste que ore, yo le doy esa voluntad a Él. Esa es mi opinión. Porque, ¿qué nos afirma que ella es poderosa? ¿Por qué la oración ¿por qué el Señor habría de salvar a David de Saúl y de Aquis? Favoritismo. Favoritismo. Una vez, no lo voy a contar, pero una vez me fui a visitar una iglesia pentecostal, creo que la única es que... No, ya he ido otras veces. En las juntas. Y era mi primera vez en una iglesia con instrumentos. Pero a mi mamá le habían dicho que me invitaban porque había un hombre que iba a hacer una oración ese día y sabían de mis problemas renales. Yo había estado 8 días hospitalizado, ¿no? Fue reciente, había salido de 8 días o 2 semanas, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Allá en Bellas Artes. Por una infección renal. Entonces había pasado unos días bastante incómodos con el tema de mis riñones. Tenía yo 22 años, 21 años. Y fui a ese lugar. Y de repente llegó esa muchacha que son muy servidoras, así. Ay, como Andrea, están sirviendo en toda la iglesia. Y llegan y me jalan. Ven, porque estaban orando por la persona, o sea, estaban haciendo una proclamación por la persona y la persona se da un mamonazo contra la silla. Y yo estaba viendo en la última puesto, ven ahora para que seas sanado. Y yo lo que le atribuyo es que fue un arrebato en mí, que yo dije, yo me solté, pues me agarró duro, ¿vale? Tiene fe, esa mujer tiene fe. Es convicción. No lo que dice el Señor, sino convicción. El Señor que estaba haciendo las oraciones. Y yo lo que le dije a ella fue, ¿cómo? Suéltame. Bueno, aparte de suéltame. Me vino este pensamiento y dije, yo estaba con varios hermanos de la iglesia de Cristo que me habían acompañado y dije, si en mi iglesia, mire, mi iglesia tiene tiempo orando por mí. Yo le dije esto a la muchacha. Si yo voy allá y el Señor me sana el problema de los riñones, yo le voy a decir a los hermanos de la iglesia que no oren más nunca, porque Dios no los oye. Y es verdad. Si usted está orando por mí y yo voy a un lugar y me sano, yo le digo a ustedes, Dios no está con ustedes. Es la verdad. Por lógica. Por lógica. Me sané. Bueno, me sané porque después tuve alguna piedrita, pero esa infección desapareció. Entonces me di cuenta fue el tiempo, después de aquella experiencia. Pero no fue porque yo hice eso. No fue porque fueran unas oraciones de otro. Es que, ¿quién tiene el poder y la autoridad de la oración? Es el Señor. ¿Por qué el Señor escucha sus oraciones? ¿Por qué el Señor, cómo garantiza que el Señor escucha lo que está en el buzón de oración? Alguien me dijo que hay que hablar de la oración una vez. No, alguien escuché hablando de la iglesia de la oración y me acordé de esta predica que yo había dado hace un tiempo. Entonces, ¿qué nos enseña al respecto de este versículo? Ya va. Bueno, siempre necesita la oración, para no perder este secreto aquí. Él es el que decide conceder los favores. El término poderoso se refiere en significado. Dice que ¿cómo que dice el versículo? La oración tiene poder. El término poder se refiere en significado a lo que se dice puede, prevalece, más propiamente, tiene mucho poder o da resultados maravillosos. La oración puede dar resultados maravillosos. Quiero que veamos ese aspecto. ¿Qué es lo que nos enseña el versículo al respecto? Vuelvo a leerlo. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Hay un condicionante en la oración. ¿Usted lo notó? ¿Cuál es la oración poderosa que dice el versículo? ¿De quién? ¿De una qué? ¿De una? Quiero que mi oración sea poderosa. ¿Soy yo una persona justa? La palabra justa lo encuentro en el diccionario expositivo. Aquí traje el diccionario expositivo que nos trae el griego al español y dice como el término dikaios. Algo más propicio, lo que significa realmente esa palabra justa que conocemos en nuestra versión aquí es
recto o rectitud, una persona de rectitud. Entonces la oración de una persona que tiene la virtud de la rectitud es poderosa. Esa es la oración que tiene poder, la de una persona en rectitud. El término denota rectitud, estado recto de la conducta recta que se juzgue en base a normas divinas o a humanas. El término dikaios tiene que ver con que tu conducta recta es vista por Dios y por los hombres. A veces, mira, el cristiano, el creyente moderno, a veces se centra en que tiene que dar tanto culto a la iglesia, a las actividades de la iglesia, y que el mundo está allá afuera, se aparta de tal manera del mundo que se olvida que nosotros estábamos muertos en los delitos y pecados, no dice Efesios 2, que era porque ustedes estaban en sus delitos y pecados muertos porque no venían a la iglesia, de hecho ni siquiera a la iglesia, o porque no iban al templo. No estábamos muertos en delitos y pecados la humanidad por eso, era por nuestra conducta, por una vida de inrectitud. Entonces, dicho de Dios designa el perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, en el cual Él es la norma para todos los hombres. ¿Qué decía David si usted lee 1 Samuel? No, ese es un ungido de Dios, pero te está matando. Es un ungido de Dios y Dios lo dice, y si me está matando, tiene que ser la voluntad de Dios. Porque David lo veía con el ojo de ¿quién? ¿De cuál era la voluntad de Dios? David sabía que Samuel agarró, no Samuel que está allá, sino Samuel el bíblico, agarró a David, lo ungió delante de todo Israel y dice, este es su rey, a quien ha puesto el Señor acá. Y eso es lo que David veía. No, que te lanzó una lanza, sí la esquivé, pero él es el rey de Israel. Y algunos le decían, pero tú eres el próximo rey. Él es el rey de Israel. Porque David, en su rectitud, él decía, esto es la voluntad de Dios. Cosas importantes que nosotros como creyentes tenemos que hacer parte de nuestra vida. A veces nuestra rebeldía, nuestro ego, olvidamos que Dios pide rectitud. A veces a varios cristianos le he dicho, no, porque se porta así, yo también. Pero ¿qué es lo que Dios espera de ti? Te tienes que portar igual. Si tu vecino hace la cosa, tú tienes que hacerlo igual, por venganza, por hacer lo mismo. Entonces a veces la rectitud en los pequeños detalles se pierde. Y resulta que eso es lo que le da poder a la oración. Sigamos. La oración de una persona que vive en rectitud tiene mucho poder, es decir, tiene resultados maravillosos. Esa es una de las lecciones que nos enseña la vivencia de David en el Salmo 34. Y en medio de todo su sufrimiento con Saúl y Aquis, él pudo ser librado, y su testimonio y enseñanza para todos los demás la recitó en el Salmo. ¿Cuál es el Salmo? 34. Me están siguiendo, me siento. ¿Quiere usted la fórmula para la oración que tiene poder? Decláralo en el nombre de Jesús. Vamos, que el Señor, Él te lo dará. Ven a la iglesia, Él te lo dará. Sí, tienes que unirte a Dios. Y parece que vendemos nosotros el poder por nuestra mano. Tenemos que estar claros de dónde viene el poder. A veces el culto cristiano se vuelve iglesiacéntrico. Es lo que dice la iglesia, es lo que dicen los líderes, es lo que dice lo que estamos en el púlpito. Pero olvidamos que la iglesia es un término que nos decía seguramente Benjamín cada domingo, y que es una de las cosas que como legado tenemos que recordar. Ese es el pana que decía que es cristocéntrica. La iglesia viene de Jesús, todo se forma. Tenemos que estar tan claros que podemos estar toda la iglesia errada, pero Jesús no. Entonces nos da la oportunidad para volver a la rectitud, a su camino. La oración que tiene poder, entonces haga su vida todas las enseñanzas de David en el Salmo 34, y así probablemente esa esperanza de Santiago 6:16 que dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, será una realidad en tu vida y en tus necesidades. Es una promesa de Dios. Hagamos que Él nos mienta entonces. Y dice, Él no puede mentirse. Pásale la pelota. Señor, yo me he portado con rectitud, confío en ti. He guardado rectitud mi alma, dame tu favor. Esa debería ser la disposición. Y el Señor se acordará, sí, yo dije que a la persona recta yo le daré mi bendición, porque lo juré por mi nombre, como dice muchas veces en el Antiguo Testamento. Vamos a recapitular algunos aspectos de lo que nos quiere enseñar el Salmo 34 de David. ¿Para qué? Para ser una persona recta.
Fíjense, yo me pongo a pensar si la respuesta de Dios a David fue que actuara como loco. Que el Espíritu de Dios lo haya inspirado. Hazte loco, échate saliva. Finge demencia. Tartamudea. A lo mejor sus pensamientos fueron inspirados a eso. Es lo que me deja a mí ver el contexto. ¿Cómo Dios me salvó? Me hice pasar por loco. Echando los cuentos ya cuando era rey. Wow, sí, está en el salmo ese que está ahí en lo que tienen en el templo. Ese es el salmo, sí, vale. Bien, chuleta. Pero el Señor me libró, me oyó, por lo que dice el Salmo 34. Dice, en mi desesperación oré. La palabra oración, de repente nosotros nos paramos acá y viene Samuel, el Samuel de aquí, no el de la Biblia, y ora muy elocuentemente, Señor, pedimos por esto y aquello, la oración final, no sé si la va a hacer él, por cierto, no recuerdo. Pero la palabra oración que dice Santiago capítulo 5 es súplica. A lo mejor eso que tú haces desesperado en el corazón. Como el testimonio que contó Betty el miércoles, el jueves en la reunión. Me pedía disculpas. Y yo, ¿disculpa de qué? Ni me acordaba que era. Cuando yo dije, Johnny, alguien una vez llegó a ti y te dijo tal cosa. ¿Y quién era yo? Y me empecé a comentar, me dijo, era yo. Me pareció una etapa de su vida normal. Realmente no me acuerdo lo que me dijo. Lo que me acuerdo es cómo estaba. Y en ese momento la gente suplica, ruega y demanda al Señor. Este mismo David en su momento, ¿por qué me has abandonado? Soy el hazme reír, todos se burlan de mí y tú no estás. Y después el salmo se desarrolla que David dice, pero tú te acordaste de tu justo, porque David vivió con rectitud, así como la historia de Job. Él vivió con rectitud y el Señor lo rescató, porque la oración de una persona recta tiene poder. La oración no puede ser un adorno tan bonito y elocuente, porque Jesús dijo, aquellos en las plazas públicas hacen alarde de sus oraciones. Vayan ustedes en privado, oren a su Padre. Basta de ese bochón. Hay que estar en la privacidad. Estos días mi hermano tuvo un choque, estaba con él. Y mi papá estaba hablando, mis muchachos son unos buenos muchachos, señores. Y yo dije, que no diga que soy cristiano, Ellos son cristianos. No me gusta. No me gusta usar al Señor como una imagen. Yo debo ser la imagen de Él. Que la señora se dé cuenta, él es cristiano. A lo mejor que yo le predique, le habla de Jesús, pero no porque yo me escude de eso. Sin embargo, a veces digo, oye, tengo la Biblia en el carro. Cuando nos pararon con Benjamín, vieron la Biblia, creo que fue que nos liberaron. Pasaporte. Está chapeando. Pero el Señor le enseñó eso a ellos. No. Dejen la imagen exterior. La oración requiere rectitud. Hagan en su casa, pórtense bien en su casa, oren en lo privado y el Señor en lo público lo recompensará. Esa es una enseñanza bíblica sine qua non. Eso hay que llevarlo a los buzones y a nuestra práctica diaria de la oración. En mi desesperación oré. El Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Me lanzaron 2 lanzas, las esquivé. Me mandaron para Mical, es la primera esposa, la otra esposa, no me acuerdo de la primera esposa. Me iban a la esposa tal y me dijeron que mataron un poco de filisteo y lo logré. No me mataron. Y después Mical y maté a muchos más, me salvé. Y después estábamos comiendo en la mesa y se volvió loco y me lanzó el lanza. ¡Pah! Me salvó el Señor. Y después estaba en casa de Aki porque yo soy loco y me hice pasar por loco y me salvé. El Señor me salvó. Entonces David usa el Salmo 34, como le dije, para decirle cómo el Señor lo salvó. No sé si usted lo notó, yo se lo voy a recapitular. Porque esa es la virtud de vida que tú y yo necesitamos para tener comunión con Dios. La oración es una parte de ella. Versículo 9 del Salmo 34 dice el primer término: teman al Señor. Teman al Señor. Capaz no estás muy familiarizado con el término temor. Tiene que ver con reverencia, con respeto, con darle su lugar. David no mató o no se enfrentó a Saúl por temor a Dios. Entonces, una de las cosas que había en David, quien hizo esta oración y fue liberado cuando el tipo que se lanzaba salía por la boca, era porque respetaba y reverenciaba al Señor. Usted
usted tiene que darle ese primer lugar al Señor, la reverencia, que no es la religión, es la reverencia. El temor, el respeto a Dios es lo que el Señor espera de usted. Dice David, el mismo versículo 9, porque los que temen tendrán todo lo que necesitan. Porque yo temí al Señor y yo me aguanté y no maté a Saúl. Y me aguanté ante Aquis. Y él me dio lo que necesitaba, era ser salvo. Ese es el testimonio que David está contando allí. Y los que reverencian, los que respetan al Señor, tienen una promesa. Lo que necesitan se lo dará. Versículo 10, los que confían en Él, Señor, no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. Y capaz tienes que leer el resto de los salmos y tienes que leer la historia de David para formar un carácter de temor. Si tú recuerdas a David por Betsabé, me parece que eres más de las personas que juzgan a los demás por alguna cosa mala que hayan hecho. Porque sí, David cometió un pecado atroz, después cometió uno bastante atroz después. Pero a diferencia de Saúl, que se negó a obedecer al Señor, David se arrepintió. Y buscó ser restaurado al Señor. Y buscó restaurar el temor que debía tenerle al Señor. Con todo y que las consecuencias que le pasaron a David fueron muy graves. Entonces David dice, les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida próspera y larga? Porque uno hace la oración con la intención de prosperar en algo, ¿verdad? Recibir una bendición. ¿Tú quieres recibirlo? ¿Tú quieres tener una bendición en tu vida? A lo mejor por lo que oras, por lo que pides y esperas al Señor. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tu labio de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Eso es rectitud. Eso define la rectitud. Entonces, ¿qué más dice? Aparte de más del bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Dice el versículo 15, lo tengo subrayado aquí en mi texto. Yo no me gusta subrayar la Biblia, lo detesto. Pero si a usted le gusta subrayarlo, este es un versículo que le voy a recomendar. Dice, los ojos del Señor están sobre lo que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Versículo 15 del Salmo 34. Usted sabe lo que dice el Salmo 59, versículo 1 y 2. No es que su mano se ha cortado para salvar, ni su oído para oírlos. Pueblo que pedía ayuda y hacía oración. Sus pecados causaron una pared. No los oye ni los va a salvar. Le dijo el profeta Isaías, que nuestro mismo hermano leyó hoy en la Santa Cena. El pecado es irrectitud y nos separa de Dios. Entonces sus ojos no están con nosotros. Pero dice el versículo 15, si haces lo bueno, sus ojos están sobre ti. Y sus gritos de auxilio, mira, Señor, allí está botando baba por la boca y haciéndose loco. Vamos a salvarlo. Vamos a sacarlo de allí. Y el Señor salvó a David. El Señor aparta el rostro de lo que hacen los malos. Si tu vida no anda en rectitud, hay una declaración bíblica, eso sí lo declara el Señor, y no es que lo declaremos o no lo declaremos nosotros, es que sus ojos se apartan de nosotros. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Entonces una persona que tenga rectitud tendrá la oración que tiene poder. David sufrió muchas cosas, vivió pesadillas, muchos peligros, pero Dios lo bendecía. Lo bendecía porque David no abandonaba su carácter de temer a Dios y hacer su voluntad, rectitud. Sus ruegos fueron bendecidos, sus oraciones fueron efectivas, oraciones que tenían poder, oraciones con resultados maravillosos, a lo que tratamos de aferrarnos cuando dice Santiago 5, 15 y 16. La oración de una persona justa tiene resultados maravillosos y es eficaz. Parafraseando lo que dicen las versiones. Tiene resultados maravillosos y es eficaz. Queremos la fórmula de la oración que tiene la oración poderosa. Queremos tener la oración que tiene poder y que nos dé resultados maravillosos. Entonces formemos el carácter correspondiente a lo que nos enseña David en el Salmo 34. De manera concisa, seamos personas rectas. A Dios le agrada la rectitud y exige eso como carácter en nuestras vidas. Procuremos la rectitud y la justicia en la integridad de nuestra vida. Y por allí la Biblia nos promete
que tendremos la oración que tiene poder. Oremos. Señor Dios, hablando de oración, hago esta oración con mis hermanos. Espero aprender y pensar más lo que ha enseñado David para que te agrade, Señor. Tus ojos están sobre lo que hace lo bueno. La Biblia nos narra de este rescate y del todo el rescate que hiciste en la vida de David, y él redactó estos salmos y están en el libro sagrado para nosotros para aprender lo que te agrada, Señor. Gracias por la confianza que te das de que oremos, Señor, de que te digamos cualquier cosa. Gracias por tu misericordia y tu bondad que excede nuestra virtud personal. Nos da favores inmerecidos como la salvación. Ni habíamos nacido cuando mandaste a morir a Jesús por nosotros. Gracias por el siervo sufrido, como decía el hermano hoy, por todo el castigo que pasó sobre él para que nosotros fuéramos sanados, fuéramos salvos. Gracias, Señor. Te pido para que nos des la bendición de encontrar siempre estas lecciones, aprender y llevar nuestra vida a la rectitud. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de edificarnos hoy. Gracias por la oportunidad de encontrar este mensaje. Gracias por todos los salmos y todos los escritos que nos ha dejado para que nosotros aprendamos la rectitud. Gracias por tu bondad y misericordia que nos da oportunidad, Señor, y no nos desechas porque ciertamente nuestro espíritu o tendía antes dedicado a la irrectitud o siempre es tentado a ello, Señor. Gracias, Señor. Hablando de rectitud y viendo todo lo que David hizo, yo deseo que escuches mi oración y bendigas a todos los hermanos, Señor, y podamos seguir creciendo. Gracias por la IDC aquí en Caricuao y este momento y esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.